A todos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de 3 lecciones. Hoy vamos a tener una conversación muy agradable, con absoluta seguridad, con nuestra invitada Catalina Mejía. Como de costumbre, nos acompaña aquí la socia Cristina Arbeláez. Cristi, hola. Hola, Miguel, hola a todos, ¿cómo están? Qué Todo muy bueno bien. tenerlos por acá como siempre y felices de tener acá a Cata hoy, nuestra invitada. Cata, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por este programa tan bonito. Bueno, Cata tiene una carrera que es un poquito diferente a las carreras que estamos acostumbrados a ver acá, no por lo que estudió, sino por lo que hace, porque lo que estudió hemos tenido muchos abogados, que de hecho lo más charro de todo es que de todos los abogados que hemos tenido, ninguno ejerce, ¿sí o no, Miguel? Así es. Y hemos tenido varios. Hemos Eh, tenido varios, sí. entonces, Cata, pues además de ser abogada, tiene una carrera súper bonita en el mundo de la literatura y en el mundo editorial y pues más que yo contarlo, voy a dejar que ella se presente y que nos cuente un poquito sobre esa trayectoria y cómo llegó a estar y a, ser donde, a estar donde está. Cata, adelante. Bueno, muchas gracias y bueno, muchas gracias a toda la gente que nos está oyendo, porque aparte hay partido de Colombia, entonces, Ve, yo no Además, sabía. sí. Así que doble gracias porque estén oyéndonos. Bueno, yo como decías, Cristi, yo estudié Derecho, soy colombiana, bueno, soy de Medellín y a mí toda la vida me gustaba muchísimo la literatura, como el mundo de escribir. De hecho, cuando era pequeñita me publicaron unos poemas en el Colombiano. Y cuando llegó el momento de tomar la decisión de que quería estudiar, pues un momento muy difícil y muy importante en las vidas de las personas, era pues que yo quería hacer algo relacionado con esto, con literatura, una filología, pero pues yo tengo 42 años, o sea, hace 21, 22 años, pues decir eso a mi papá, que iba a estudiar algo así, era pues de qué vas a vivir, es súper complicado, tiene muy pocas salidas profesionales. Entonces, pues como que llegué a un acuerdo, yo siempre como en la convicción de que quería dedicarme en algún momento de mi vida a esto, pues llegué a un acuerdo con mi papá en que yo estudiaba Derecho, que es una carrera pues que hace como una estructura mental y da una estructura, en una universidad que yo elegí, que era la Universidad del Rosario en Bogotá, que la carrera se llama Jurisprudencia, entonces era una decisión como muy basada en lo que yo quería hacer, porque era una carrera que era muy humanista también, o sea, yo durante los claro. primeros Ujú, semestres veía claro. muchísimo ideas políticas, filosofía del derecho, teoría pues de la argumentación, o sea, cosas como mucho más filosóficas que estaban cercanas a lo que yo quería hacer. Y mi papá pues me dijo que listo. Entonces yo le dije, bueno, pero en el momento de la vida donde a mí se me presenta la oportunidad de dedicarme a la literatura, que es algo que yo siento que lo llevo como pues como en la sangre, lo voy a hacer. Entonces empecé Derecho en Bogotá y cuando estaba en el cuarto semestre más o menos, me dieron una beca, como un intercambio, para irme para Salamanca, en España. Entonces me voy para Pero en la Salamanca. línea de derecho también, Sí, sí, ¿cierto? una beca de Para Derecho, hacer un seguridad. intercambio en la universidad, en la Facultad de Derecho de Salamanca. Ajá. Y era como una especie de un intercambio académico. Yo iba por un año y pues era como la experiencia, ¿no? Y volver. Ahí tenía yo 20 años. Y entonces yo me fui para Salamanca y en Salamanca pues descubrí, o por lo menos potenció más que descubrir todo lo que yo creía que quería hacer. Porque llegué y pues, la biblioteca de la Casa de las Conchas, unas bibliotecas enormes, una capacidad de acceso a todos los libros, pues vas a un país y a un continente donde pues respiras cultura por todos lados, entonces eso como Ujú. que reafirmó mucho más lo que yo quería hacer y entonces pues dije que me quería quedar en España, pero pues era muy difícil porque pues era una beca con la universidad, pues porque era muy chiquita, porque el derecho no es una carrera muy fácilmente validable, pues Ah, porque pues, la claro. legislación en cada país es distinta. Pero bueno, llamé a mi papá, papá, me quiero quedar y pues otra vez una cuestión de negociación y de pactos. Y bueno, dime por qué. Y yo le dije, pues sinceramente, papá, porque soy feliz. Argumento que a cualquier papá desmorona, ¿no? Es No, imposible pues, ¿qué más te negar va a eso. decir? Y luego la otra condición era que de todo lo que yo había hecho en Bogotá, pues que me convalidaran muchas materias porque no íbamos a perder pues todo el esfuerzo que se había hecho aquí, ¿no? Y entonces de 25 materias me convalidaron 20. Por lo tanto, muy Súper. fácil. Súper bien. Entonces empecé todo el proceso, traslado de expediente y terminé derecho en Bogotá, en Salamanca. Y estando en Pero, Salamanca, un momentico ahí, porque es que
pues uno irse para España a estudiar en la Universidad de Salamanca y después irse a una de las universidades más antiguas del mundo, pues, Sí. ¿no? Y particularmente en el tema de derecho, pues además, muy, como tú dices, pues te dio la posibilidad de llegar a una biblioteca que me imagino que debe ser pues siglos de historia metidos ahí Eso en debe ese ser de edificio. locos. ¿Cómo fue eso? O sea, bueno, estabas estudiando en el Rosario, que también es una universidad antigua de Colombia, pero llegar allá, eso debe ser como que como el Nirvana, ¿o no? Sí, y la ciudad y todo el entorno y todos esos pues siglos de historia, pero también era muy diferente porque aquí pues yo creo que en las universidades estamos como muy acompañados, ¿no? Es todo más pequeño, son clases pequeñas, estás como más Ujú. acompañado por los profesores. También fue difícil para mí llegar ahí y era como clases enormes, unas aulas enormes, el profesor no te acompañaba tanto, sino que era más un trabajo de uno de ponerse a estudiar más que el miedo de hacer un examen, sino que era uno, o sea, realmente el ritmo de la carrera la llevabas tú, no lo lleva como el profesor. Entonces fue un cambio también en la forma de entender muchas cosas desde que pues yo estoy en Pinares, desde chiquita, como que en esa pequeña urnita de cristal, ¿no? Que siempre ibas a llegar ahí como eso enorme, ¿no? Entonces fue un proceso también de muchísimo aprendizaje. Yo tenía 20 años, aprendizaje en todos los sentidos. Yo llegué a vivir sola, aprender a cocinar, a lavar la ropa, o sea, cosas como más del día a día que pues... Y A luego mí también me también tocó igual. de llamar a mi mamá, mamá, ¿cómo se hace una salsa de bechamel? O sea, cosas como muy charras, ¿no? Pero que eso te van formando también como persona. Luego te das cuenta que todas esas cosas, pues al fin y al cabo, han contribuido pues a ser la persona que soy hoy, ¿no? Y la profesional también que soy hoy. Entonces fue una experiencia enriquecedora, súper bonita y para mí, en mi caso, pues a mí me abrió los ojos y yo sabía desde el minuto 3 que yo me quería quedar ahí, ¿no? Entonces, pues ahí venían un montón de dificultades porque también era una beca que me había dado el Rosario, en teoría yo tenía que volver al Rosario, hubo también una serie de negociaciones, pero bueno, lo logré. O sea, esto viene un poco a pensar que cuando uno cree fielmente en que quiere hacer algo y que pues realmente no es una locura, sino que tienes la convicción y los argumentos de por qué lo quieres hacer, no es utópico, no es difícil llegar a eso, ¿no? Y digamos que, bueno, desde que llegaste, estuviste muy metida pues en un ambiente muy conectado pues con el tema de la lectura, de la literatura y demás. Pero aún así, pues terminaste primero tus estudios de derecho, Sí. ¿cierto? ¿Alcanzaste a ejercer derecho en algún momento allá o cómo No, conectaste ya con el tema de los estudios literarios? o sea, realmente yo cuando llegué a Salamanca, digamos que todo ese ambiente de cultura, de lectura, de bibliotecas era también como hobby. Yo en ese momento y los 5 años, 4 años que terminé la carrera, ahí no tenía todavía en mi perspectiva laboral dedicarme a lo que me dedico, porque yo lo veía muy difícil. O sea, yo estaba estudiando derecho, yo pensaba ejercer derecho, yo pensaba en algún momento volver a Colombia. O sea, en ese momento era más como una cosa del hobby, he llegado al parque de atracciones y entonces puedo montar en la montaña rusa, muy rico, ¿no? Pero no era tanto como que yo ahí ya hubiera tenido claro, porque yo creo que si hubiera tenido claro ahí que quería hacer eso, me hubiera cambiado de carrera y ya sí podía estudiar filología. Ahí Ya. era más una cosa como bueno, del día a día, de las conversaciones con tus amigos, que no quiero decir que nos pasemos la vida hablando de Kafka, pero era como tener ahí como el entorno, ¿no? Y por cosas del destino terminé derecho y en un momento dado, que ahí es donde viene cuando le dije a mi papá que si en algún momento se me cruzaba la posibilidad, pues la Universidad de Salamanca tenía un máster en Madrid junto con el Grupo Santillana en edición. Ujú. Entonces yo dije, pues esta es la mía, ¿no? Si estoy en Por España, ahí es. eh, la vocación de ser escritora se me fue disminuyendo porque entre más leía yo decía, no, yo no soy tan buena como toda esta gente que leo. Entonces ahí se me fue disminuyendo la vocación de ser escritora y entonces con este máster se me despertó una vía distinta porque yo tampoco sabía que uno podía hacer un máster. O sea, yo creo que si salimos a la calle a preguntarle qué hace un editor, mucha gente, pues la mayoría de la gente no sabe. Entonces ese máster en edición como que me abrió la vía, me permitió irme de Salamanca, que Salamanca es una ciudad muy pequeña, yo ya estaba cansada pues de estar en una ciudad tan pequeña y como tan estudiantil, con un ambiente como todavía tan... Entonces me fui para Madrid y en Madrid pues empecé a hacer el máster en edición.
Y entonces, Un pues, momentico, hay una pregunta. Entonces, si uno tiene el sueño en algún momento de ser escritor, sí, porque de hecho vamos a tener en el futuro una escritora invitada, también una antioqueña, que es publicada por Penguin Random sí, House yo me también, imagino quién es. es Sara Jaramillo. Eh, y, pero digamos que el camino de Sara se fue a España también a estudiar escritura creativa. Sí. Entonces, mi pregunta es, claro, había una oportunidad porque el máster lo ofrecieron, pero ¿en algún momento habías considerado estudiar escritura en vez de estudiar edición? ¿O cómo fue ahí ese cambio de enfoque que tú misma dijiste, vea, sabe que yo más bien Sí. me voy por el lado de la edición? Porque yo, lo que decía, yo llegué ahí y tuve acceso a tantos libros y todo, entonces yo cada vez que leía más, no sé, me entró como un miedo escénico tal vez, Miedo de decir, es que escénico. yo creo que nunca voy a llegar pues a este nivel. Entonces casi que ponerme a escribir los libros y así, pues a lo mejor es más bonito hacerlos, descubrirlos, poner la conversación sobre, porque al fin y al cabo un editor es el quien pone, cuando tú tomas la decisión de publicar un autor, estás poniendo una conversación sobre la mesa, entonces Claro. era como más bonito, no sé, me pareció que era más, y ahí sí peco un poco en contradicción de todo el discurso anterior, que yo creo que me entró más miedo. Sí. Ser escritor es muy difícil, vivir de la escritura es muy difícil, mientras que ser editor, pues al fin y al cabo es un trabajo donde pues puedes entrar a una editorial más grande, más pequeña, independiente, montar tu propia editorial, o sea, te daba como siempre la posibilidad de estar cercana a los libros, al texto y todo esto, pero no con esa responsabilidad pues de ser un escritor súper famoso donde vendas mucho y tal, ¿no? Entonces es verdad que es, Podría uno decir que el editor se asemeja como al director de una obra de teatro o no lo es tan por ahí. un editor es todo. Yo siempre digo que un editor es amigo, psicólogo, director de obras de teatro, manager, abogado, todo, ¿no? Un editor eh, sale a un mercado a buscar libros, a buscar contenidos, ya sea vía, por ejemplo, ir a ferias y leer libros en otros idiomas y decir que ese libro debe traducirse y es relevante o puede ser relevante dentro del mercado en español o incluso, pues como el caso, por ejemplo, de Sara o autores que escriben en español, pues descubrir autores o talentos nuevos para tener algo que decir. A partir de ahí, tú trabajas con los autores muy de la mano, entonces tú, pues lo que digo, eres amigo porque al autor le entran muchas crisis también a la hora de seguir adelante con su trabajo, un bloqueo creativo, el miedo de la página en blanco, que es el mayor temor de los autores. Entonces eres amiga. Eres abogada, pues porque tú le ayudas a negociar los derechos, le ayudas a, pues, a ver qué royalties, qué regalías debe cobrar. Claro. Eres amiga porque te vas de promoción y entonces te vas a cenar, a comer, a tomar unas copas con ellos, porque pues el autor también es un trabajo tan solitario que cuando sale al público, ve la luz, pues quiere también eso. Entonces, es un trabajo de, de, de todo, de director de orquesta, como decías, o de obra de teatro también, porque tú también vas guiando un poco, el autor está tan metido dentro de su obra que luego tú también esa visión externa, pues a lo mejor tú estás dando por hecho esto, pero el lector no lo va a entender, entonces tú también encajas un poco las piezas. Entonces es un trabajo muy, y además es muy bonito porque también es un trabajo en el que cada producto no es como si fueras, si trabajas en Heineken y entonces las campañas de marketing de Heineken o las campañas estratégicas de Heineken. No, cada libro es un producto absolutamente distinto que hay que Claro, trabajarlo de una forma absolutamente distinta. Entonces son Súper retos bonito. constantes, entonces es muy qué bonito. belleza eso. Sí, Cata, volvamos entonces a la historia. Entonces, estabas en Salamanca, entonces seguiste estudiando Derecho, te graduaste de Derecho en Salamanca. ¿Qué sí. pasó? Bueno, pasó que por algún motivo me tenía que ir de Salamanca, muchos motivos. La vida también te va empujando un poquito a tomar ciertas decisiones forzadas. Yo no quería volver a Colombia. Bueno, la historia es que tuve un novio, me enamoré, rompimos, se acabó la relación y no me quería quedar en Salamanca. Entonces apareció en ese momento el máster en edición. Me voy para Madrid a hacer el máster en edición. Estuve del 2005 al 2006 haciéndolo. Y el sector editorial es un sector muy pequeño. O sea, realmente es muy pequeño. Hay muchísimos libros, se publican muchos libros, pero al fin y al cabo quienes hacemos los libros somos pocas personas, ¿no? Entonces el mercado laboral y la oferta laboral del sector editorial pues era complicado, pero hice este máster, empecé a hacer prácticas en una editorial
que no me gustaban los contenidos, no me gustaba pues un poco, no estaba alineada con lo que yo quería hacer, pero también para ser editor también es ser un poco artesano, ¿no? Tienes que aprender a hacer los libros, aprender a como ir tejiendo un poco el libro, ¿no? Entonces tenías que saber de papeles, tenías que saber de tipos de encuadernación, de tipografías. Entonces en esta editorial aprendí mucho el oficio puramente dicho de cómo hacer un libro. Ujú. Estuve un tiempo, luego me fui a otra editorial y entonces esta es como la segunda enseñanza en la vida que uno nunca puede decir de este agua no beberé, Ay, sí. porque eh, mi sueño era ser editora literaria y pues un día pues trabajar con textos pues estilo García Márquez o Kafka o cosas así, ¿no? Y por cosas del destino se quedaba libre, había un puesto, pues una vacante en una editorial especializada en novela gráfica, en cómic para adultos. Yo nunca en mi vida me había leído un cómic, nunca. Eh, era la persona, porque además siempre he sido un poquito radical en mis cosas, era de las que decía que esto era para gente que no le gustaba leer, que eso no tenía ningún valor cultural, que era pues así los dibujitos para ponértelo fácil y tal. El Condorito, pues. El Condorito, lo que pasa es que, bueno, ahí viene la segunda enseñanza en la vida y es, eh, yo estaba muy aburrida en esa otra editorial y salió esta vacante, entonces el dueño de esta editorial no quería, no tenía tiempo de poner a enseñarle a la gente a diferenciar los tipos de papeles, los tipos de encuadernaciones y decía ya los contenidos y la forma, o sea, las novelas gráficas las vas a aprender, o sea, porque pues vas a ir a ferias y tal, entonces me contrató yo sin saber nada de novela gráfica, pero sí sabiendo mucho de hacer libros, ¿no? Y entonces empecé a trabajar en esto y yo hoy en día digo que me volví más papista que el Papa, como dicen en España, súper defensora de la novela gráfica como un medio para transmitir conocimiento, para transmitir cultura, para poner lo que decía antes, conversaciones sobre la mesa. Entonces empecé a trabajar en esa editorial cerró, yo quería montar mi propia editorial porque pues también el trabajo del editor también es un trabajo, si eres un buen editor o si eres un editor más que bueno, pues también comprometido. Los autores un poco te van siguiendo donde tú vayas, se genera como un vínculo tan bonito, entonces cuando la editorial donde yo trabajaba, que se llamaba Sin Sentido, cerró, muchos autores se quedaron como huérfanos de editor, y yo decir, pues antes de que se vayan a otras editoriales que han sido competencia siempre, pues monto yo mi propia editorial. Entonces hice todo el estudio de mercado para montar mi editorial, y pues estaba muy contenta, los autores pues, venían conmigo, y también la vida pues te puede cambiar en un minuto. Yo había conocido a la dueña de Salamandra en un festival y yo la llamé para preguntarle, pues lo típico que también es muy bonito, fijarse en casos de éxito y pedir ayuda, pedir consejos. Entonces yo la llamé, ella es mucho más mayor que yo, para decirle, mira, ha pasado esto, tengo esta idea, estamos en plena poscrisis económica, el sector del libro es un sector complicado, sobre todo que todavía los índices de lectura en muchos países son muy pequeños. Entonces, pues tú cómo lo ves, tú cómo ves que yo me lance como a la piscina ahora. Y en 15 minutos me dijo, no, porque no te vienes conmigo y creas tu sello Salamandra Graphic dentro de Salamandra. Entonces me fui con ellos y empecé O de ser sea, el proyecto. llegaste a montar un negocio nuevo dentro de Salamandra. Sí, una línea editorial nueva, Wow. yo contratada por Salamandra, digamos, pero les monté todo lo que hoy en día es Salamandra Graphic, ¿no? Hice como desde cero ese proyecto dentro de Salamandra. Y bueno, y entonces ya ahí duré 6 años desarrollando el proyecto con crecimiento, con una obsesión muy grande para mí es lograr que en América Latina, donde no hay tanta lectura de novela gráfica, pues se empiece a normalizar. Entonces como colombiana yo quería y tenía mucha obsesión de que aquí empezara a hacerlo, entonces viajé mucho por aquí, hice muchos eventos, la verdad es que nos estaba yendo súper bien. Y en un giro pues súper inesperado de los acontecimientos, en 2019 nos compra a Salamandra, lo compra Penguin Random House, que es el grupo editorial más grande del mundo. Entonces, hoy en día, pues llevo 2 años y medio dentro de Penguin, dirigiendo Salamandra Graphic dentro de una estructura pues empresarial muy bonita y sobre todo que me ha servido también para darme cuenta porque he pasado como por todos los procesos, la editorial pequeña, fui casi Sí. emprendedora, la editorial pequeña pero mala, o sea, he pasado por muchos. Aquí también, después de estar muy metida en el nicho de la literatura, de la novela gráfica, de la edición, pues ahora se me ha despertado un poco como la vena de ser más parte directiva, ¿no? Y trabajar, entonces he hecho un máster en alta dirección de empresas,
como para estar más cercana a la estrategia dentro de una compañía como Penguin. Entonces, bueno, esa es un poco mi trayectoria profesional, muy empeñada desde los 20 años que yo quería ser editora, quería trabajar en una editorial y pues lo he logrado. Ok. Pues sí, Cata, peguémonos de esa última frase que estás contando como para hilar con esas tres lecciones que conversamos alrededor pues de cómo construir una carrera profesional que no es la carrera profesional tradicional. Tú no lo contabas y las conversaciones con tu papá, me parece súper chévere esa historia. Entonces, si leemos eso con esa primera lección que querías darnos hoy. Bueno, yo creo que es muy importante sentir, pensar y creer que no hay un sueño pequeño, es decir, que mientras uno esté convencido con argumentos, si uno quiera eh, sacar adelante un proyecto o ejercer una parte de una carrera profesional, hay que trabajarlo mucho, pero que no nos podemos desanimar porque los sueños son alcanzables, ¿no? Hay que trabajar en eso, perseguirlos. Es fundamental, yo creo, y eso creo que es muy difícil, pero con los años se va adquiriendo, es ser muy constante también. Hay muchísimas piedras en el camino, hay muchos momentos en que te dan ganas de tirar la toalla porque pues estás un poco nadando contra corriente, pero al fin y al cabo, pues si tú sigues en esa convicción y no estás ahí o por el que dirán, o no estás ahí porque es lo que quiere mi familia, o estás ahí porque es que es la que me pagan mucha plata, o sea, cuando esos argumentos no son tan así, sino que son realmente que tú estás convencido en que quieres hacerlo, yo creo que con un poco de constancia y de perseverancia, pues digamos, esas cosas se pueden lograr, ¿no? Hay que estar muy convencido de esto porque, pues, por ejemplo, en mi caso, desvié radicalmente mi carrera profesional, o sea, mi rumbo y mi vida estaba en Bogotá, en Derecho, con la carrera de Derecho, y pues esa vida paralela eh, la construí, digamos, persiguiendo un sueño, digamos. ¿Qué tal que te Y me, hubieras quedado escribiendo sentencias en Bogotá, por Dios? A lo mejor hubiera sido buena también, pero no lo sé. no sé si feliz, buena Más aburrida, seguro. más Feliz no aburrida. sabemos. Sí, sí, sí. Cata, a mí me gustó mucho una frase que dijiste y es que no hay objetivo imposible o que no hay sueño imposible, pero también llega un punto donde uno, porque ahora nos constaba la historia pues de ser escritora, de ser editora versus ser escritora, como uno también cómo va sintiendo y cómo va tomando esas decisiones de cuándo es ni tanto que queme el santo ni tan poquito que ni lo alumbre. Sí, yo creo que uno tiene que aprender a como, primero, en mi caso, por ejemplo, que me fui sola para España, que he estado como en este proceso, digamos, con un apoyo muy grande de mis papás, pero a distancia, y que pues España es de otra manera, ¿no? En muchas cosas. Pues yo creo que uno tiene que irse, primero hacer un proceso de conocimiento interior muy grande y saber un poco cuáles son tus limitaciones. En mi caso, por ejemplo, yo me di cuenta que yo tenía una limitación y que yo nunca iba a ser una escritora buena o tan buena como para poder vivir de esto. Entonces ahí fue como la primera decisión de un autoconocimiento, de decir, bueno, yo creo que por aquí no van las cosas, sigo queriendo estar cercana a la literatura, busquemos otra vía. Y entonces, pues yo creo que primero es ser también muy Ese, ese punto me parece que es muy importante, sobre todo pensando, digamos, en nuestros estudiantes que ven estos programas. Eh, Sobre todo los antioqueños, tenemos una aversión a lo que consideramos fracaso supremamente fuerte, ¿cierto? Y es casi que desde la cuna, como que, como que uno, bueno, no estamos programados, pues o no, no nos sentimos bien cuando hay algo que lo podemos sentir como un fracaso. En tu caso, tú dices, yo llegué a un punto en que dije, bueno, mi vida en el mundo literario no va a ser como escritora, sino que va a ser desde otro rol. Esa transición, ¿qué tan fácil fue o qué tan difícil y qué te ayudó a soltar, digamos, ese sueño inicial de escribir? bueno, yo creo que estar un poco también como, porque uno puede soñar mucho, pero tiene que tener siempre los pies en la tierra, ¿no? Eso yo creo que Ujú, el equilibrio perfecto es ser un soñador, pero no ser un irrealista, ¿no? O sea, porque si claro. no, ahí pierdes el Chévere. rumbo, ¿no? Entonces yo creo que llega un Ujú. momento en que lo que decía, ese autoconocimiento y saber un poco cuáles son tus límites, saber hasta dónde eres capaz de llegar,
Por ejemplo, Ujú. ser escritor es un trabajo absolutamente solitario. Tú te estás, no sé, hay escritores que trabajan muy rápido, otros que trabajan muy lento, pero bueno, este es un trabajo que tú estás solo en tu habitación escribiendo. Y yo desde un momento dado dije, yo no soy capaz de estar 6, 7 meses encerrada escribiendo como una. Entonces yo ya sabía que por mi propio temperamento y mi propia forma de ser, yo ya no iba a ser capaz de tener esa disciplina. Pues Vargas Llosa dice que se levanta a las 4 de la mañana a escribir en su soledad. O sea, yo allí ya empecé a darme cuenta que el sacrificio que representaba ser un buen escritor era tan alto que yo no me veía capaz de hacerlo. Okay. Y luego también, pues viendo como, comparándome con lo que yo veía en la calle de otros escritores o personas de mi misma generación que ya habían publicado novelas, yo decía, bueno, es que yo tampoco siento que tenga como esa capacidad de llegar a estos niveles. Entonces fue como, pero yo no lo entendí nunca como un fracaso, yo lo entendí como pues es una aterrizada, un punto de realidad, es poner Claro. esa estaca en la tierra, decir, listo, estoy aquí, no pierdo, no me desmorono, no digo, bueno, sigo haciendo derecho y me voy a poner a escribir sentencias, pero busquemos otra vía o vayamos buscando una vía para poder seguir por esa línea sin tener que ser escritora, ¿no? Y Yo luego creo que también lo que también es muy, decías, muy importante que uno dice, no me voy a desligar del todo de esa aspiración, de ese gran sueño que es trabajar en el mundo editorial, pero de pronto mi rol está en otro lugar. Y yo creo que es sí, tener como esa flexibilidad de saber que es que no es un rol, es que dentro de cada tema hay muchísimas opciones de diferentes formas de uno ser parte de lo que le gusta, ¿cierto? Entonces es como encontrar de verdad según sus capacidades y también lo que le gusta, porque yo lo que oigo de Cata no es solo desde, venga, voy a ser o no voy a ser una buena escritora, sino también como desde el estilo de vida que implica ser escritora que no hacía un buen fit con lo que a ti te gusta. luego también ahora que está muy de moda todo el tema del talento en las compañías, en Mm, las grandes uno sí, también tiene sí, que, lo importante no es tener talento, no es tener talento, sino saber cómo colocar ese talento, ¿no? Tú puedes tener mucho talento, pero si ese talento no está en el sitio correcto, ese sí. talento no vale para nada. Y eso también, eso tú lo vas descubriendo. Entonces yo decía, bueno, yo a lo mejor tengo mucho talento, pero mi talento no es como escritora. A lo mejor tengo otro feeling. A lo mejor leyendo otros autores se me genera en la mente la capacidad para pensar, este autor puede interesar en el mercado hispanohablante o me interesa que la gente sepa de este tema y traer este contenido y poner la conversación sobre la mesa. Todo ese tipo de cosas, pues uno lo va descubriendo. Entonces yo dije, a lo mejor el talento no es yo ser la escritora de esa conversación, pero sí soy una facilitadora de poner ese talento sobre la mesa. ¿Viste? Muy Pero chévere. me estás haciendo pensar en una cosa. Tú ahorita decías que cada libro es un producto distinto, lo cual es cierto, Uh -huh. pero entonces el editor es como que tiene que tener, en términos pues de los que se utilizan en el mercadeo, tiene que tener el consumidor como metido adentro. Es decir, yo tengo que tener la habilidad de leer algo y ser capaz de pensar si cuando otra persona lo lee, pues va a gustar y va a generar un éxito en ventas. Eso me parece que es un cuento mucho más complicado que uno vender un producto físico o un servicio, porque es de alguna Que manera vender como Heinekens en meterse, masa. sí, meterse en el cerebro del otro, ¿no? Yo creo que hoy en día, bueno, yo llevo 20 años, no, 15 años en el sector, digamos que ejerciendo la profesión, y yo creo que el mundo va tan rápido y ahora estamos todos hablando de pandemia y cómo todo se ha agilizado, todas estas virtualidades. Y hoy en día yo creo que es mucho más fácil porque tú hoy en día tienes pues todos estos datos, esta captación de datos, entonces tú puedes Claro. un poco medir cómo son las audiencias, qué es lo que se está consumiendo, cuáles son las tendencias y un poco sumarte a la tendencia. Entonces como editor, pues si la gente hoy en día está hablando de vampiros, que fue cuando pasó la época de Crepúsculo, pues entonces hacemos libros sobre vampiros. O sea, eso es una forma de ser editor, que es un poco sumarse a la tendencia. Yo no soy de ese perfil, a mí me gusta crear la tendencia, o sea, a Ujú. mí Más me gusta, difícil. es más difícil y, no, y obviamente pues lo que decías antes que me parece súper importante, ese miedo al fracaso, fracasas muchas veces, pero los aprendizajes son enormes. O sea, yo creo que uno aprende mucho más del fracaso o de esos Ah, pequeños total. tropiezos o de Claro, esas pequeñas piedras en el camino que de un éxito. O así sea, es. el éxito
el éxito simplemente te ratifica, digamos, o te consolida como lo que eres, pero el fracaso te hace pensar, te hace volverte más introspectivo, te hace un poco analizar. El problema no es porque se fracasó, el problema es qué vamos a hacer para no volver a hacerlo, ¿no? Claro. Entonces yo por eso creo que esos fracasos, y siempre no hay un camino tan exactamente recto, siempre hay forma de reconducir la situación, de reinventarse de alguna manera, ¿no? También es muy importante tener en mente qué es el fracaso, ¿no? Porque también el fracaso, cada persona tiene un concepto del fracaso muy distinto, ¿no? Así es. Entonces, eh, pues en la línea de lo que decías, pues es eso, es difícil un poco ver que se publica, pero también es muy gratificante. Cuando tú publicas un libro, pones esa conversación, la gente empieza a hablar de ese libro, la gente empieza a opinar, digamos, a hacer ese, es súper bonito, ¿no? Llegar a ese punto también y digamos que es un trabajo de, también creo que de generosidad, ¿no? A mí me gusta esto, o yo creo que me ha aportado a mí, pues lo pongo para que mucha gente pueda acceder a él. Bueno, y como ratificando lo que decías ahora de la perseverancia y de que uno pues también eso es súper importante, ser resiliente y seguirle a la apuesta. Nos estabas contando ahorita la historia de Harry Potter. Yo me gustaría que contaras esa historia porque me parece que es un ejemplo espectacular de esa perseverancia, de esa resiliencia. Perseverancia, resiliencia y también en el mundo editorial también es importante que los editores de alguna manera tengamos como cierto olfato, olfato de este libro tiene algo. Entonces, Salamandra, bueno, la historia de Salamandra es una historia muy larga, pero en 2000 se fundó Salamandra, en el año 99 se fundó Salamandra por una pareja, un matrimonio. Y el mundo editorial funciona con que muchos agentes literarios, con muchos scouts literarios, con los propios autores te mandan constantemente manuscritos para que tú los evalúes, ¿no? Y de todo lo que te llega, pues el porcentaje es muy pequeño pues de lo que se publica, ¿no? Y a Sigrid Kraus, que es la directora pues, y propietaria de una de las propietarias de Salamandra, le llegó un manuscrito sobre un joven mago, pues unas aventuras de un joven mago, ¿no? Cuando la conversación en ese momento pues estaba sobre todo en Código Da Vinci, o sea, otras cosas, ¿no? Y hay mucha literatura sobre el éxito de Harry Potter, pero muchas editoriales rechazaron ese manuscrito porque no lo veían, porque a quién le interesa la vida de un mago, pues aventuras, tanta ficción, una escuela, Hogwarts, no sé qué. Y Sigrid Kraus con ese olfato Miguel es dijo, mago. ¿vale? Con ese olfato dijo, "Ah, yo no sé, pero este libro tiene algo, este manuscrito tiene algo, ¿y por qué no? ¿Por qué no nos podemos permitir el lujo de en un momento dado publicarlo y ya veremos? Entonces lo contrataron, publicaron el primer volumen pasó en todo el mundo además, pues muy desapercibido, con unas ventas muy bajitas, pero dijeron, pero es que yo sigo pensando, ¿no? Sigrid decía, yo sigo pensando que este libro en algún momento, y publicaron el segundo, también por un poco fidelidad al lector, no puedes dejar a un lector pues como con la historia sin terminar, ¿no? Entonces, eso también es una cosa que tenemos que buscar los editores, ese equilibrio de no arruinarnos por complacer al lector, pero tampoco pues a la primera, al primer fracaso parar. Y entonces decidieron publicar el segundo, lo publicaron normal, igual, y en el tercer volumen, yo no sé qué pasó, pero eso explotó de reimpresiones diarias de 50.000 ejemplares, o sea, eso se activó una maquinaria y a partir de ahí el universo Harry Potter, que de hecho se llama Mundo Mágico, todo el mundo mágico pues se disparó. Y entonces eso también es un ejemplo, digamos, pues lo que la conversación que tenemos nosotros hoy es no tirar la toalla al primer momento, a la primera dificultad, ¿no? Obviamente, si en el tercer volumen tú te das cuenta que sigue mal y las ventas van bajando, pues ya a lo mejor ya hay un indicador, ¿no? Tú también vas viendo indicadores, ¿no? Ya van 3 tomos, eso no termina de despegar, pues ya a lo mejor es momento de parar, pero por un primer, y lo mismo lo digo a la gente que quiere ser escritora, el primer libro no te va a dar la fama, ni te va, el primer libro es un proceso de ir aprendiendo poco a poco los pasos, ¿no? Mi, Entonces, mi ese es el primera caso. edición de Harry Potter, mejor dicho, mi libro del volumen 1 de Harry Potter es de la primera edición que sacó Salamandra Salamandra. de Harry Potter, que de hecho, digamos, el diseño es un
tricito distinto de las otras ediciones que vinieron después. Pero lo que te decía Cristi es cierto, es que mi hobby ha sido la magia desde que tenía 5 años. Entonces, para mí leer una historia sobre un niño mago, pues ya te imaginarás lo que era, ¿no? Sí, sí, y luego esto también ha generado, este libro, Harry Potter, también ha hecho que se cambie también una cosa muy bonita, que es lo que yo insisto tanto en poner las conversaciones sobre la mesa. Y ahora que también en las grandes compañías se habla de un propósito, pues yo creo que no hay un negocio que tenga más propósito, ¿no?, que un negocio editorial, ¿no? Así es. Y entonces eso es muy bonito porque también ahora se está cambiando la forma de la prescripción escolar con los libros, ya no te hacen leer La Celestina con 12 años, sino, ¿por qué no? Necesitamos que la gente coja amor a los libros, a la lectura, pues démosle contenidos que sean acordes a su edad y que tengan pues esa capacidad de meterte en el universo de la lectura, ¿no? Y Harry Potter, por ejemplo, es el catalizador perfecto para esto, ¿no? O sea, Claro. conoces a muchísimos grandes lectores, a grandísimos escritores que hoy en día rondan los 39, 40, 45 años y todos crecieron leyendo Harry Potter. Se engancharon por ahí, Entonces claro. eso también es bonito ver cómo una generación entera pues ha ido construyendo como también su vida y su todo en torno pues a una conversación que un editor puso sobre la mesa. Muy chévere, muy, Muy muy bacán. chévere. Bueno, Cata, entonces si leemos esto con la segunda lección, que a mí me encantó la frase de la segunda lección, pero entonces no la voy a decir, voy a dejar que tú nos cuentes. Bueno, Nelson Mandela, que es una frase que me gusta mucho de él, que dice que tus decisiones no reflejen tus temores, sino que reflejen tus esperanzas. ¿Y esto por qué lo digo? Porque es verdad que muchas veces tomas la decisión por el miedo a no tener trabajo, por el miedo a no ganar plata, por el miedo a desencajar un entorno social. Pues, por ejemplo, yo eso lo pensaba cuando yo era más pequeña en Medellín, pues que todo el mundo quería hacer escuela de ingenieros, todo el mundo quería estudiar en EAFIT, negocios internacionales, y pues uno también cuando es más pequeño tiene menos personalidad y un poco se deja llevar un poco más como por la masa, ¿no? Yo decía, es que si yo digo quiero ser filóloga o escritora, pues me van a tildar de miedo al rechazo, o sea, esas cosas, ¿no? Luego te das cuenta que pues tú no puedes tomar las decisiones basándote en esos temores, tú tienes que tomar las decisiones basándote en esas esperanzas y en eso, cómo tú te proyectas en el futuro. Si a mí me preguntaban a los 20 años, yo que pues viene Aladino con la lámpara mágica, ¿qué quieres ser? Yo decía, es que me gusta trabajar con los libros. Entonces esas esperanzas fueron las que, digamos, me ayudaron y me llevaron a tomar ciertas decisiones. Y esto también encaja mucho con una cosa que se dijo en la charla anterior que ustedes tuvieron, que la vi, y es que los puntos siempre los unes hacia el final. Entonces tú nunca sabes, tú vas como siempre a ciegas, pero llega un momento, por ejemplo, en este momento de mi vida, que yo me doy cuenta todo lo que me ha pasado hacia atrás y todo tiene mucho sentido, ¿no? Estos puntos, he entendido todo lo que es lo que me ha pasado ahora y entonces uno no puede volverse ansioso si que no veo resultados, que no sé dónde voy, porque eso lo sabrás es al final, o sea, o lo sabrás en un momento determinado cuando ya esté todo pues puesto, como los puntos estén todos unidos, ¿no? Y que con eso que dices me hace pensar una cosa y es que también por eso es tan importante disfrutar el viaje, ¿cierto? Que siempre le dicen a uno, eh, si usted no disfruta el viaje, pues entonces, ¿para qué? Porque el resultado final, primero es incierto y segundo es un momento nomás, entonces lo clave es disfrutar de verdad del proceso. Fundamental, porque aparte eso es otra de las cosas que yo quería resaltar y es que uno tiene que gustarle mucho lo que hace. O sea, a mí siempre me preguntan qué haces y yo digo, mira, yo soy como los futbolistas que me pagan por hacer lo que más me gusta, jugar al fútbol, pues a mí, y lo digo en broma, me pagan por leer realmente, Claro. simplificando, pues, y entonces eso, cuando tú le pones pasión a las cosas, cuando tú eres capaz de transmitir el entusiasmo con el que haces las cosas, da igual que tengas que poner botones, si a ti te apasiona poner botones, eso ya lo proyectas y ya eso hace que todo sea más sencillo o por lo menos más gratificante, ¿no? Y yo creo que eso también es fundamental, hacer las cosas con pasión. Así sea ser contable, habrá gente que le apasione muchísimo ser contable, Sí, entonces, total. o sea, contable, contador se dice aquí. Contador. Sí. Entonces cada persona, pues, mientras lo hagas con pasión, le pongas el alma, digamos, a eso, eso se va a notar. Y yo creo que es muy difícil
que los resultados no sean al menos óptimos, ¿no? Creo que si tú creo que es más difícil fracasar haciendo lo que no te gusta que fracasar haciendo lo que te gusta. Sí, Digamos, es cierto. generalizando mucho, ¿no? Pero, muchísimo, porque hay Total, mil total. Pero casuísticas, pero déjame hacerte una pregunta que se me quedó ahorita entre el tintero, porque tú hablaste también de cómo fue tu llegada al mundo de la novela gráfica y de cómo en un principio, digamos que había como eh, cierta preconcepción alrededor de la novela gráfica. Y yo te iba a pedir que nos contaras muy rápidamente, que nos educaras alrededor de la novela gráfica y nos digas, ok, ¿qué fue ese proceso tuyo que te rompió ese prejuicio que tenías con respecto a la novela gráfica y cómo la ves hoy y cómo la recomendarías, por ejemplo, a los muchachos que no son muy lectores, que ese puede ser un vehículo para uno encarretarse con el mundo de la lectura, ¿o no? totalmente. De hecho, por casualidad tengo aquí un libro que yo publiqué hace muchos años que se llama Logic Comics. No sé si se ve Ajá. con el plastiquito. Sí, ahí Es un sí. libro que las escuelas de filosofía, de ingeniería, de matemáticas lo recomiendan en España porque es toda la biografía de Bertrand Russell y cuenta un poco todo, pues toda la teoría matemática, filosófica suya, todo el periodo de entreguerras y, y, y se ha convertido en un fenómeno de ventas porque pues es llegar a un tema que a priori es absolutamente aburrido, matemáticas, la búsqueda de la verdad, filosofía, periodo de entreguerras, Estados Unidos, pues eso, pues, si a ti te dijera mañana te vas a leer un libro sobre matemáticas y filosofía, la gente diría que pereza, ¿no? Y, y esta forma como está contado hace que será convertido, entonces, por ejemplo, en las universidades en España lo están prescribiendo. Fernando Sabater, que es un gran pensador español y, bueno, un gran escritor, me hizo el prólogo porque dice que es de los mejores libros que se ha leído en su vida y me escribió No un te puedo creer. para el libro. Wow. Wow. Entonces, pues para que se hagan una idea, los que no saben, la novela gráfica, pues es contar historias en formato cómic. ¿Vale? Tradicionalmente es un formato que viene mucho del mundo de los superhéroes, que viene mucho del mundo Marvel en Estados Unidos o DC. Bueno, aquí en España, o sea, aquí en Colombia, en América Latina, pues teníamos a Condorito, que eran como tiras cómicas. Pero en Francia, por ejemplo, que se llama bande dessinée, o sea, la novela gráfica se llama así allí, pues es una cosa que tradicionalmente con Tintín, Asterix y Obelix ha tenido Ujú. pues una cantidad de lectores. Inicialmente empezó como un medio de entretenimiento puro y duro, pero cada vez más somos más visuales, las nuevas generaciones cada vez son mucho más visuales por todo el tema pantallas, tablets, series de televisión, anime. Pues empezó a ser un formato que funciona mucho para contar historias de una forma como más impactante, más directa y sin la necesidad de estar muchísimo tiempo leyendo, porque pues realmente todas las descripciones vienen Ah, dibujadas y todo esto, ¿no? Entonces, en un primer momento yo era muy reticente a esto porque pues yo decía, no, es que esto es como para gente que no le gusta leer o para gente pues o para más niños, más infantil. Yo lo veía un poco así hasta que llegó a mis manos en el máster en edición, una compañera del máster y gran amiga hoy en día, me dijo, Cata, pero hay novelas gráficas muy interesantes. Por ejemplo, Maus, que es un libro que se encuentra sí, aquí en claro. Colombia, Sí. que es la historia del Holocausto contada pues por Art Spiegelman y la Sí. historia de su padre, pero está contada pues por una representación gráfica que es la persecución de los nazis a los judíos a través de una persecución de gatos y ratones, ¿no? Y es No, un libro absoluta, además con una cantidad de simbolismos del totalmente, lenguaje judío, digamos, de cómo ellos mismos se llamaban en los exacto, campos de concentración y demás. Entonces los marranos tienen una representación, los gatos tienen otra total. representación. Es Maus yo te lo iba a mencionar ahora, para Es- mí es una de esas cosas, a como mi dicen los mouse españoles, fue que flipan, que le revientan a uno la cabeza. A mi mouse fue lo que me cambió el concepto de novela gráfica. Yo me lo leí en ese momento, me gustó muchísimo. Dije, bueno, es verdad que se pueden contar historias de esta forma y no Ujú. son pues Batman y Robin y Spider-Man, ¿no? Pero me lo leí y lo dejé ahí, pues como, es interesante, pero tampoco me volví una fan y una lectora, sino que ya la vida laboral me llevó a eso. Yo Ya. era editora literaria, estaba muy aburrida, estaba en un sitio donde, que eso también es otra enseñanza, que hay que ser muy resiliente y estar abierto pues a todas las posibilidades.
yo estaba muy aburrida y estaba buscando trabajo y había el editor de una editorial especializada en novela gráfica se había ido y estaban buscando a alguien para cubrir ese puesto. Y yo sabía mucho de hacer libros, de hacer el objeto, yo sabía mucho de impresiones, de tipos de formatos, de tipos de papeles, de tipos de encuadernación, pero yo realmente no sabía mucho de novela gráfica. Yo me había leído Maus y luego me leí Persépolis, que también lo recomiendo mucho, que es sobre la historia de Irán, una mujer que se fue de Irán y toda pues la historia de Irán. Entonces, pues digamos que también ahí mi jefe, el que fue mi jefe, también fue pues como, hicimos ahí como una especie de, no sé si suicidio colectivo, pero él dijo, yo, no me importa que tú no sepas tanto de los contenidos, pero sí sepas hacer libros, los contenidos los aprenderás. Y luego, pues yo dije, es que no me gusta, pero pues yo quiero cambiar de trabajo, ¿no? Y entonces ahí empecé por mi propia dinámica del trabajo, que es viajar, ir a muchas ferias internacionales, conocer libros, leer muchos libros enfocados en novela gráfica, pues ahí empecé a descubrir un montón, un universo y Y me una volví pregunta, súper defensora. el autor de novela gráfica tiene que ser dibujante o el autor de novela Ay, yo gráfica puede tenía ser la un misma duda. escritor y le consiguen quien le haga el arte gráfico? Hay Cómo muchas funciona? formas de hacerlo. Por ejemplo, el universo Marvel, el universo Claro. DC, esos son como Ujú, grandes factorías donde existe por un lado muchos guionistas ujú, y le encargan a muchos dibujantes que lleven a cabo las historias. ok, Y se nota, o sea, no hay una conexión entre dibujante y guionista, entonces se nota que es como una máquina de generar como muchas cosas. En mi caso, porque a un editor también nos define mucho lo que es la línea editorial, es como nuestra personalidad. En mi caso, yo soy más partidaria de trabajar con autores que llamamos autores completos, que son tanto los dibujantes como los guionistas. Chévere. En la misma persona recaen las dos figuras, ¿no? Pero también hay muchos casos, como por ejemplo es el caso de Logic Comics, donde una persona es el guionista y otra persona es el dibujante, pero son equipo o tándem de trabajo, o sea, que ellos ya se nota que pues hay una complicidad de que los dos de alguna manera intervienen en el dibujo, pues el guionista dice, mejor prefiero que esta casa no la pongas aquí o que hagas esto, y el dibujante también dice, oye, me queda muy difícil plasmar esta parte de tu guión, entonces sí se nota que hay una conversación, una complicidad entre ellos. Yo Chévere. ahora, en mi obsesión por lograr, porque como digo, odiaba, o sea, odiaba, no sé si la palabra es odiar, pero pues no me gustaba la novela gráfica, pero me convertí en una defensora. He leído de los mejores libros que me he leído en mi vida, me los he leído en formato novela gráfica. Eh, en mi obsesión por querer que estos contenidos llegaran a América Latina y sobre todo a Colombia, porque yo decía, no puede ser que yo sea la única persona que se convierta. Quiero transmitir esto a más gente. Pues hace poquito, en 2019, se me ocurrió decir, bueno, ¿por qué no hacemos algo que sea reconocible para el lector colombiano y lo transformamos en novela gráfica? Y así, pues, es más fácil entrar. Y acabo de hacer la adaptación del Olvido que seremos de Héctor Alfa Faciolince. Mm. La acabo de no hacer a te novela puedo creer, gráfica. qué bien. Trabajé muy de la mano con Héctor, busqué yo el dibujante, que es un dibujante catalán, Tito Alba, muy interesante el proceso porque pues es la Colombia profunda, pues Laureles de los años, y Tito Alba es catalán, entonces como trabajar todo es una visión diferente. Entonces ahí, por ejemplo, sí fue Bacano. un libro que construí yo de la nada, pensando en que pues para un lector que reconocía la novela narrativa, pues podía llegar a él, ¿no? Entonces hay Súper. muchas formas de hacerlo. Eh, y todo tipo de, o sea, hay no ficción, ahora por ejemplo Sapiens, no sé si les suena el libro de Harari, Sí, Sí, claro. pues Y ya vi claro. que salió la versión en novela la novela gráfica. gráfica. Está en Ah, qué inglés, ¿cierto? chévere. No he visto en español. Entonces hay ficción, no ficción, historias de aventuras, hay todo tipo y una cosa muy interesante de la novela gráfica es que es un doble reto, es aprender a leer las palabras, pero también aprender a leer las imágenes. Por supuesto. Y eso es muy bonito, ese aprendizaje de la lectura visual, ¿no? Oye, Entonces, bueno, y una Muy pregunta, chévere. el hecho de trabajar en novela gráfica facilita de alguna manera ese proceso de encontrar, eh, digamos, productos o autores en esas ferias internacionales, digamos, rompiendo la barrera del idioma, o aún así, digamos, que te toca buscar a ver si te llegó un libro en checoslovaco, entonces tienes que mirar a ver cómo haces para poder entender o qué. en todo el sector funciona así, no es, o sea, en la novela gráfica no, o sea, todo el sector del libro funciona, por ejemplo, en mi caso yo pues hablo en inglés, por ejemplo, todo lo del inglés lo leo y del francés, digamos que lo entiendo y mi francés llega hasta el nivel de ver, sí,
este libro puede ser interesante o no pues para el mercado, ¿no? Y aparte también Ok, acompañado, porque en mi caso, lo que decía la línea editorial, para mí es muy importante que haya un equilibrio entre la parte gráfica y la parte narrativa. O sea, no me interesan libros Ujú. que sean extremadamente bonitos o piezas de arte en el museo y que el guión no diga nada. Ahí viene mi vertiente como más literaria. O por otro lado, un guión brutal con un dibujo que no puedes ni mirarlo, ¿no? Entonces, ese de acuerdo. equilibrio. Entonces, para mí, pues es más fácil encontrar. Pero luego sí, es verdad, he publicado libros en sueco, en otros, o sea, libros que vienen del sueco, que vienen del holandés, y hay una figura muy bonita que se llama un lector editorial, que tú le encargas informes de lectura a una persona que pues que lee el idioma, que conoce mucho tu línea editorial, y él te hace un informe, pues te hace la sinopsis de qué va el libro, y Ok, también te hace como un análisis muy profundo de ver, por ejemplo, comercialmente, pues nosotros ponemos un baremo de 0 a 10. ¿Tú qué opinas que si es comercial o no es comercial? Y dice, pues comercial 5, pero el libro es brutal, pues ya es decisión tuya si quieres lanzarte un poco, porque no tiene mucho cabida a nivel comercial, pero el libro es importantísimo, ¿no? O al revés. Entonces es un juego como de ir ahí como equilibrando las balanzas constantemente. Sí. Muy chévere, muy chévere. Y oyéndote hablar de la novela gráfica y con esa pasión que ya le tienes, pues me pone a pensar mucho en esa última lección que nos dijiste. Ay, ¿cuál era? Y yo toda juiciosa aquí solo tomé defender lo que nota. uno cree. Ah, sí, exacto. Yo creo que es fundamental uno poder, o sea, hay que creer mucho en las cosas que uno hace para poder defenderlas. Y yo creo que si eso lo transmites, eres más creíble y eres más honesto y digamos que da igual que no te lo compren, pero lo hiciste con convicción, ¿no? Claro. Que creíste en eso, ¿no? Y eso pues también lleva pues a lo que hablábamos al principio también de esa parte de la coherencia, esa parte y yo creo que es fundamental porque si uno, es muy difícil sacar adelante proyectos en los que tú no creas. De Ok. acuerdo. Y yo Eso creo que es eso es fundamental. fundamental. Y a quien hablo de proyectos, es muy difícil que seas exitoso en tu carrera profesional si tú no crees en ella. Es muy Ujú. difícil que tú seas, pues, por ejemplo, un buen padre si no crees en la paternidad, ¿no? O sea, muchísimas cosas que realmente hay que hacerlas como desde la convicción y la creencia para poder ser defendibles, porque también estamos en un mundo que cada vez es más hacia afuera, o sea, esos trabajos tan intrínsecos, tienes que hacer presentaciones ante comités directivos y si tú presentas un resultado en el que no crees, pues es muy difícil que el comité te lo compre, ¿no? Que el comité se lo crea, ¿no? Entonces yo creo que esa convicción parte desde la propia convicción para luego transmitir eso y poder, digamos, irradiar la audiencia con esas convicciones. Además, eso lo lleva a uno a veces a tomar decisiones difíciles. Es decir, en un momento dado uno decir, mire, ¿sabe qué? La línea por donde va este negocio, esta empresa o esta institución, pues dejé de identificarme con ella, entonces pues también lo sensato es decir, yo me hago a un lado y está bien, y esas decisiones creo que son importantes también de tomar, pero el valor se lo da a uno ese tema de la convicción por lo que uno cree. Sí, también no dejarse llevar un poco por la inercia, también cuando ya llevamos mucho tiempo en un trabajo, cuando ya nuestra carrera profesional está más consolidada, es muy fácil entrar en una situación de confort y dejarnos llevar por la inercia. Y yo creo que es interesante pues hacer esa pequeña pausa y decir, yo sigo creyendo en esto, porque es que si realmente no sigo creyendo en esto, pues entonces a lo mejor tengo que empezar a plantearme otros caminos, otras soluciones, otros planteamientos, ¿no? Si sigo creyendo, pero estoy por alguna razón desmotivado, pues eso ya es otro tema, ¿no? Es buscar De otra acuerdo. motivación o lo que sea. Pero lo importante es seguir creyendo porque cuando tú pierdes esa creencia, pues es que realmente lo vas a proyectar y es muy difícil que tú puedas levantar algo que ya está caído, ¿no? Oye, yo estoy fascinado con esta conversación porque estoy aprendiendo a 5 manos de un tema que además me apasiona, que es el mundo de los libros. Eh, y ¿Se te fue la quería, paloma? sí, se me fue la paloma. Eh, no, te iba a preguntar algo y ya no me acuerdo qué fue. Pero Ah, entonces, vea, mientras tú pues, te acuerdas de como qué era de fue, bueno cuando yo, hablábamos de corrido. eso era muy bueno, pero ya no.
Entonces, nada, mientras tanto, sugiero, mientras Miguel se acuerda de que iba a preguntar, si quieren, podemos recapitular esas 3 lecciones, le damos ahí unos minuticos o unos segundos a la gente para que nos mande preguntas, aunque aquí veo que hay un par de comentarios que ya te los contaremos, y entonces hagamos ese resumencito mientras tanto. Vale. Entonces, estas 3 lecciones que nos trae Cata hoy es, primero, no hay objetivo imposible. Y en ese no hay objetivo imposible, me gustó mucho, Cata, una frase que nos diste y es ese equilibrio perfecto entre ser un soñador, pero no ser un irreal o no ser un irrealista. Entonces, muy chévere, uno como buscar también, no es irse pues a lo que uno pues ya ahí realmente no puede lograr, sino realmente ese balance entre las dos cosas. La segunda, la frase preferida mía del día de hoy, cómo tomar decisiones no por el temor, no con el temor, sino con la esperanza, de Nelson Mandela. Cata, que nos regalaste esa frase en la segunda lección, que me parece espectacular. Y por último, la última lección, solo se puede defender en lo que se cree. Entonces, súper importante pues esta última conversación para todos en, bueno, de verdad, y en el tenemos que creer y estar convencidos para poder defender en lo que trabajamos, en lo que hacemos, lo que creemos. Entonces, muchas gracias, Cata, pues por esas 3 lecciones que están súper chéveres. Ya me Muchas acordé de mi gracias. pregunta. Ah, ¿ves? No, la pregunta es, hace unos años, pues, y Cristi y yo que hemos sido tan engomados con el mundo digital, cuando empezaron a aparecer los lectores electrónicos, pues todo el mundo empezó a especular, esto es el fin del libro, se acabó la industria editorial, no sé qué. Bueno, la pregunta es esa, es decir, ¿cómo ha sido esa evolución? Porque hoy en día uno diría, pues, que lo que ha mostrado la madurez es que los dos formatos conviven. Ahorita también lo que veo, por allá vi un piloto en España precisamente de una máquina que ya uno llega a la librería y Print on simplemente dice demand. que quiero tal libro y me lo imprimen inmediatamente. O sea, uno ve que evoluciona, que se va acomodando la industria del libro siendo súper, súper clásica, pero que se va amalgamando con el mundo digital. La pregunta es, ¿cuál ha sido ese impacto y qué está pasando con esa convivencia? Bueno, yo llevo 20 años desde que estaba haciendo el máster, o sea, o un poco más, oyendo que el papel iba a desaparecer. Y no solamente no ha desaparecido, sino que es increíble las cifras de ventas de libros en papel, cómo se han además potenciado durante la pandemia. O sea, Ah, es no, me imagino. impresionante. O sea, hemos ganado lectores, para nosotros la pandemia ha sido algo, no puedo decir positivo, pero sí ha sido que mucha gente se ha reconectado. Me encantaba leer de pequeño, pero como no tengo tiempo ahora y la pandemia ha ayudado a esa reconexión. Yo creo que en mucha medida eso, en los años 2000 o así, esos apocalípticos del mundo del papel, yo creo que venía un poco impulsado precisamente por los fabricantes de e-readers que decían que el papel iba a desaparecer y ellos necesitaban vender aparatitos y entonces era porque realmente el consumo no se potenció y además Estados Unidos, que ha sido el pionero en este tipo de los libros de los e-books, digamos que se ha demostrado que lleva muchos años en un techo y es un 25% de venta. Estamos ahora mismo metidos en un montón de, de, de nuevos formatos, por ejemplo, ahora, entonces, a tu pregunta, están conviviendo y están conviviendo perfectamente y la gente que se lee un ebook es un tipo de contenido muy concreto, son libros como que tú no quieres tener en tu casa, no es la novela que te fascinó, no es una novela gráfica, es como que más libros enfocados pues a gestión empresarial o muchas otras, No o el es el que libro. quiero leer y oler. Exacto. O es un libro que me han hablado muy bien de él, me lo quiero leer, pero pues si me gusta me lo compro después en papel, ¿no? Es como eso. No. Pero ahora hay mil formatos, ahora está en un boom y una de las partes estratégicas de varias compañías editoriales es, por ejemplo, el audiolibro. Ajá. Está en boom, en Estados Unidos está Sí. también lo mismo por esta falta de tiempo, mientras cocinas. Yo soy muy crítica, yo no sé si escuchar un audiolibro es leerte un libro, pero bueno, es una forma de acceder también a los contenidos. Eh, Está, por ejemplo, entonces competimos, nuestro mayor competidor ahora mismo no es otras editoriales, es Netflix. Netflix, claro. De hecho, estuve en una charla muy interesante que se llamaba Netflix es el editor del siglo XXI.
porque evidentemente todas las series y todo esto, pues no dejan de ser narrativa contada de una forma, digamos, visual. Entonces estamos A compitiendo mí con mucho. cuando llegó aquí Amazon Prime Video, una de las cosas que me encantó fue justamente cómo ellos, ve uno que hacen una conexión entre lo que son bestsellers en Amazon para poderlos llevar después a adaptaciones, Total. bien sean en película o en O serie. en serie. Lo cual me parece que es una apuesta un poco diferente a la de Netflix. Netflix un poquito más comercial, esta otra de pronto un poquito más, más analizando el Big Data de lo que la gente está leyendo y de lo que la gente le interesa en una línea editorial. Y luego a nosotros, pues, únete al enemigo, digamos. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, El olvido que seremos, la novela gráfica, la obra narrativa, la película, el documental, o sea, hay muchos formatos donde se pueden contar la misma historia de muchas formas distintas. Yo también, por ejemplo, hice en Salamara Gráfica una adaptación gráfica del cuento de la criada. Entonces estamos jugando, digamos, con que se pueden contar las historias de muchas maneras y lo importante también es contar la historia, ¿no? Eh, los libros se siguen vendiendo, la gente sigue leyendo y cada vez lee más, que yo creo que eso es realmente lo importante. Me Claro. da igual que la gente ya lea, antes yo era muy radical también en eso, no es que el ebook, no, o que la gente lea el bestseller, yo no entendía el fenómeno Código de Da Vinci, pero al final la gente está leyendo y si la gente está leyendo, eso está contribuyendo a que las sociedades evolucionen al fin y al El cabo, Código Da porque Vinci es un guión cinematográfico. Todas las Sí, sí, líneas de ese sí. hombre son, eso estaba total, escrito sí, para el sí. cine, Para la definitivamente. película, total. Entonces, si conviven, van a convivir, el libro en papel no va a morir y de hecho no ha muerto. Cuando las librerías estuvieron cerradas durante tanto tiempo que uno decía, ¿cómo puede la gente comprar libros? Pues existía un Amazon, existían las librerías que se reinventaron a sí mismas, por ejemplo en España empezaron a llevar en bicicleta los libros físicos a la gente que compraba libros, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un muy buen camino y la gente está muy enfocada a seguir leyendo y también ahora que vine a Colombia ya pues que estamos con el tiempo justo, he descubierto que hay mucha gente que está muy entusiasmada con el mundo de la lectura, con el mundo de la edición, con el mundo de estudiar filología, o sea, que eso se está más normalizando aquí en un país que yo veía que estábamos un poco atrasados y que ahora mismo he visto como un avance muy importante en que la gente sí está leyendo, la gente sí le está interesando este tipo de cosas, que creo que es Súper. fundamental para el desarrollo de una sociedad. Se tienen Cata, que aquí conocer tenemos más para que tres seas de ejemplo. preguntitas. Dale. Perdón, tenemos No, no, tres preguntas que nos han llegado por acá, que como dices, como ya estamos justicos de tiempo para que nos demos las preguntas. Entonces, por aquí Gabriela Jaramillo dice, hola Catalina, me gustaron mucho tus lecciones. Como tú dices, uno cuando es joven se deja llevar mucho por el miedo al futuro y es importante también tener esperanza. Y David Rodríguez pregunta, ¿cómo, cómo ve la Catalina de hoy esos 5 años de dedicación en el pregrado al derecho? ¿Sientes que fue parte fundamental para formar la profesional que eres hoy en el mundo de la literatura? Yo creo que sí, o sea, yo creo que el derecho fue, y terminar la carrera y el derecho fue una parte fundamental también y es parte, digamos, de la estructura de la profesional que soy hoy. Eh, creo que lo tenía que hacer, era como algo que lo hice y también lo hice convencida de que, pues, que si se me presentaba la oportunidad de hacer otra cosa lo iba a hacer, ¿no? Eh, y me ha servido mucho. Yo creo que antes de la charla hablaba con ustedes y yo creo que el derecho en mi caso yo lo entendía como una carrera que también daba una estructura mental, una capacidad de análisis también de muchos textos, de muchas cosas y eso me ha ayudado pues a también a ser la editora y a formarme un criterio como editora. Y también pues en la parte más práctica pues yo negocio contratos de edición pues con los claro. agentes, entonces regalías, royalties, términos, condiciones, pues que también eso me da unas bases. Negociación y contratación. O Exacto, sea, eres una Sí, abogada comercial. exacto. Y eso me da unas total. bases que pues un editor que estudió filología pues no las tiene. Entonces, como Claro. decía también como parte de los puntos se han ido conectando y ahora están conectados y el derecho es parte, es uno de los puntos fundamentales en esa conexión. Súper. Yo Súper. Y quisiera por leerte un aquí, dale, comentario dale. antes de la otra pregunta, Cristi, un comentario que nos hicieron más temprano. Nos lo hace José Ignacio Tobón, quien además es
es autor y es una persona, es un experto en negociación. Le agradezco mucho que se haya conectado hoy. Dice, cuando estabas hablando, digamos, como de tu rol como editora, entonces él dice, lo primero es tener en cuenta la creación de valor, es decir, la diferencia entre la salida y la entrada, que el lector esté mejor al terminar el libro de lo que estaba antes de empezar a leer. Completamente de acuerdo. Otra cosa es que el lector te diga, a mí este libro no me gustó, pero que tú como editor tengas esa convicción otra vez y esa responsabilidad es la palabra. Tenemos una responsabilidad de sobre qué ponemos sobre la mesa y que el lector se sienta, digamos, diferente o con algo que le aportó, incluso con un criterio negativo, pues no me gustó, pero ya eso también te ha aportado algo, ¿no? Eso es Claro. un papel fundamental del editor. Por eso cuando hablábamos al principio, hay muchos libros que a mí me gustan muchísimo, pero que yo no podría publicar, pues porque no estoy aportando valor y poniendo ese propósito del que hablábamos antes. O sea, que ese comentario es completamente acertado y necesario, por si en la sala, que lo duda, hay un futuro editor. Pues alguno lo verá seguro dentro de los que nos ven hoy y después. Bueno, y la última pregunta que tenemos aquí, Cata, es, ¿consideras que la novela gráfica es un sustituto o un complemento del libro? Por ejemplo, en el caso del Olvido que seremos, ¿qué hace que la gente elija la versión gráfica? No es un sustituto. En el caso, por ejemplo, cuando hay una adaptación que existe una novela, porque eso pasa mucho, pues el cuento de la criada, de Margaret Atwood, o ahora es El olvido que seremos, pues es simplemente una forma distinta de contar la historia, ¿vale? Pero luego también un Logic Comics o libros, muchos libros una biografía de Hannah Arendt que acabo de publicar, por ejemplo, son libros que solamente existen en la versión gráfica, o sea, han nacido siendo novela gráfica, entonces no vas a encontrar eso en otro formato posible, salvo que posteriormente haya una adaptación, una película, una serie, ¿no? El otro día me pasó una cosa contestando esa pregunta, me pasó una cosa muy curiosa porque en Carulla, aquí de Llano Grande, mi papá se encontró a dos señoras mayores, pues mayores, no sé, con El olvido que seremos, la novela gráfica. Mi papá todo orgulloso fue a decirles que su hija la había hecho. Y ellas decían, es que nosotros no nos lo vamos a leer porque ya nos hemos leído la novela, pero es que es un objeto tan bonito y es como una obra de arte que queremos tenerla, o sea, ya sabemos de qué va, ya sabemos el final, no hay spoiler posible, pero es un formato y es un objeto tan bonito que lo queremos tener. Entonces, la motivación de estas dos señoras pues fue esto. Y en mi caso, por ejemplo, la motivación es que mucha gente que no se ha leído El olvido que seremos, gente más joven o gente en España, pues la novela gráfica es una forma de entrar y ampliar un poco el público al que puede optar la narrativa. Es un público diferente. Muy chévere. Bueno, y aquí Lourdes tiene otro comentario y dice, me encantó, gracias Catalina, que no nos encuentre el diluvio sin un libro debajo del brazo. Totalmente de acuerdo. Perfecto para cerrar, Lourdes. Muchas gracias. Extraordinario cierre, Lourdes. Gracias. Muchas Bueno, gracias. Cata, de verdad que mil gracias por haber aceptado la invitación. Qué conversación más rica. Estuvo súper, súper chévere y súper interesante. Mil gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, que me encantó también. Qué rico que lo disfrutaste. Miguel, ¿quién tenemos dentro de 8 días? ¿Quién es nuestro próximo invitado? Sí, para allá vamos. Mientras, pues nada, Catalina, un millón de gracias. De verdad que me la soñé completa esta conversada porque soy comprador compulsivo de libros, me encanta el mundo de los libros, entonces me parece fantástico. Bueno, mira, dentro de 8 días tenemos un invitado que yo creo que a nuestros estudiantes les puede interesar bastante oírles sus historias también. Es un egresado del programa de Ingeniería Administrativa de nuestra universidad, es Pablo Villegas, y hoy en día es el CMO, es decir, el vicepresidente de marketing para Rappi, una compañía de esas que los estudiantes tienen muy presente en la cabeza y en el celular y en el corazón y en el bolsillo.
Exacto, exacto. Sí, Pablo entonces nos va a acompañar la próxima semana. Vamos a hablar pues de su carrera y de sus lecciones en este mundo, pues hoy de Rappi, pero pues él también tiene una carrera muy chévere, muy interesante para contarnos más del mundo empresarial. Entonces, Cata, de nuevo, gracias. Qué rico que estuviste hoy con nosotros y a todos gracias por haberse conectado y nos vemos la otra semana. Miguel, gracias, como siempre. Ustedes, Chao. cuídense Gracias a mucho. todos, chao. Chao, chao.